Saludos, gracias por permitirnos llegar a sus hogares a través de su programa Verdades al Aire. Hoy tendremos como invitado especial al politólogo Freddy Ángel Castro, con quien vamos a hablar sobre diferentes temas de interés político y de interés general. Pero antes, como hacemos toda la semana, vamos a analizar cuáles han sido las principales informaciones acaecidas. Obviamente para todos es naturalmente sabido que el tema principal durante esta semana han sido los preparativos que ha habido en todo el país para las primarias que se celebrarán este domingo, primarias en las que han de escogerse el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana y también el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno. Esperamos que este sea un torneo en el que reine la democracia, reinen las libertades, en la que no haya ninguna cosa que lamentar y que todo termine en santa paz. De caras a este torneo, la Junta Central Electoral ha tenido un proceso sumamente agitado que ha consistido en devolver o de revestir a la sociedad dominicana de la credibilidad que se necesita para que un torneo como este tenga todas las garantías y que los resultados que puedan emanar de la Junta Central Electoral sean justos y mucho más allá de cualquier duda razonable. Otro tema importante durante esta semana ha sido la guerra de encuesta entre los diferentes precandidatos. Pues los 4 precandidatos presidenciales, hay encuestas que a los 4 los coloca como ganadores. Pero ya pronto saldremos de todo eso porque mañana domingo el país podrá ver a partir de las 4 de la tarde quiénes son los ganadores, quién es el ganador. Pero mientras todo eso ocurre en el ámbito político, hay otros temas de interés nacional que deberían ser de mayor interés que el político. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cientos de enfermos de asma y otras enfermedades debido a la gran humareda por lo que está aconteciendo en el vertedero de Jaina. Es lamentable, es triste, por ejemplo, al menos para mí, ver que el presidente Danilo Medina se toma el tiempo para ir a apoyar a uno de los candidatos de su partido. Es algo que es legítimo y que él tiene todo derecho, pero yo como dominicano tengo derecho también a haber querido que mi presidente, que el presidente de la República vaya al vertedero de Jaina y vea lo que está pasando allí, vea cómo cientos de niños y cientos de ancianos han tenido que acudir por ante los diferentes hospitales porque no soportan, están con afecciones respiratorias debido a la gran humareda que durante una semana, señores, está afectando este vertedero de Jaina. Pero bien, este y otros temas son sumamente importantes y el más importante también en términos de civismo es que tanto los guardias como los policías han sido acuartelados. Acuartelados porque se supone que en ese día de elecciones, que es una acción cívica, ellos son los garantes de la constitucionalidad, del derecho, del respaldo a la población y de que todo termine como debe terminar en un país en donde se supone reina la democracia. Este tema es sumamente importante, ver el ejemplo cívico que tienen que dar todos los actores de la sociedad dominicana porque estamos frente a unas elecciones sui generis y que serán históricas porque tienen un comportamiento y una dinámica y una forma de ser escrutada que nunca se había utilizado en República Dominicana. Pero vamos a dejarlo hasta ahí porque ya está con nosotros nuestro invitado especial, Freddy Ángel Castro, con quien vamos a hablar sobre diferentes temas. Bien, tal y como les habíamos prometido, ya está con nosotros el doctor Freddy Ángel Castro Díaz, quien es politólogo y abogado dominicano, con quien vamos a hablar sobre diferentes temas, pero antes vamos a hacer una breve reseña sobre este importante hombre de la sociedad dominicana. Freddy Ángel Castro Díaz nació en Santo Domingo, es licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, estudió Justicia Constitucional, Interpretación y Tutela de los Derechos Fundamentales en la Universidad Castilla-La Mancha en el año 2016, en España. Es profesor universitario en Ciencias Políticas, abogado constitucionalista de la República Dominicana y con una data de 30 años en los niveles de grado y posgrado de Ciencias Políticas y de Derecho Internacional. Ha sido vicedecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ha escrito varios libros sobre Derecho Internacional Público, director de la Escuela de Ciencias Políticas también. Ha sido analista de diferentes medios de comunicación en los últimos 15 años. Pero lo más importante es que ha sido profesor mío y puedo dar fe y certidumbre de que es un profesor correcto,
de los que va a las aulas, de los que imparten docencia. Para mí un placer tenerlo aquí en este su programa, Verdades al Aire. Gracias, Adolfo, encantadísimo de estar contigo. La verdad es que estaba ya deseando estar por aquí, pero ni modo. Creo que estamos en un buen umbral, en un buen momento. Gracias, profesor. Profesor, quiero comenzar poniendo el programa en contexto. ¿Cuál es su lectura sobre las primarias de mañana domingo? ¿Cómo usted ve el panorama? ¿Está todo bien? Tanto en el PRM como en el PLD. Bueno, vamos a empezar por el PRM diciendo que yo espero que en el PRM todo transcurra de manera normal, en el sentido de que Luis Abinader aventaja por muchos votos a la candidatura de Hipólito Mejía. Inclusive el mismo Hipólito Mejía ha dicho ya que cualquiera que sea el resultado lo va a reconocer. Esto fortalece al PRM porque uno lo que espera es que después de esta primaria, en el caso del PRM, comiencen los procesos de más unificación, hacer un mayor nivel de oposición política. ¿Y si el resultado fuera inverso? ¿Usted cree que sería la misma tranquilidad? Si el resultado fuera inverso, yo pienso que en el caso de ellos estaría sujeto al mismo nivel de tranquilidad. Lo único que pasa es que en las encuestas políticas, en todas las encuestas políticas de todos los lados, aparentemente no se perfila, no se percibe que don Hipólito Mejía pueda ganar. Si la gana no sería sorpresa, porque Hipólito Mejía es un expresidente de la República con candidaturas presidenciales, conoce su partido, conoce el país, conoce la idiosincrasia del pueblo dominicano. Por lo tanto, uno, en el caso de ello, cualquier resultado, uno previsiblemente puede decir que estaría avalado por cualquiera de la parte. Usted es politólogo y abogado, sí, conoce señora. muy bien cómo se manejan las encuestas. ¿Usted da credibilidad a esta guerra de encuestas en esta recta final? Las encuestas siempre nosotros podemos visualizarlas como una herramienta de análisis político del momento. Sin embargo, estas encuestas tienen una complicación bastante importante y es la siguiente. En el caso, por ejemplo, del Partido de la Liberación Dominicana, que te van a medir el escenario de 6 millones, porque no son 7, en los 7 tú tienes que desagregarle el 1.3 más los 600,000 dominicanos que no van a votar en el exterior, tú puedes decir, bueno, que estamos sobre un escenario de 5 millones posibles de electores. Entonces, ¿cómo medir esa voluntad entre lo que es la membresía, el voto duro de los partidos políticos, que es el que va a ir a las primarias, y el nivel de simpatía de electores espontáneos e independientes? Ahí las encuestas que se hicieron corrieron un riesgo. Ahora, yo como politólogo no acostumbro a descartar a ninguna encuesta. ¿Pero cuál fue el riesgo que corrieron? Bueno, el riesgo que corrieron fue hacer una evaluación donde se te puede mezclar indistintamente en el escenario de la medición el que es militante del partido, que tú no los identificas, con el voto independiente. Entonces ahí puede haber una fusión de intereses que de alguna manera se pueden expresar primero en una línea de una tendencia alrededor de lo interno y segundo también muchas encuestadoras sacaron variables que son imponderables, o sea, variables que tú no la concibes. Por ejemplo, en el caso de una de las encuestadoras te dijo que el 49% de los electores hasta las últimas horas no se había decidido. Eso es improbable, o sea, yo pienso que ya el que tiene una decisión de ir a votar ya no hizo un bulto para irse para la playa. Eso es improbable. Eso es improbable. Eso significa que esa encuesta fue manipulada. Además, en esa encuesta los valores dan 101. Eso es un dato importante también de que se le fue un error importante. En el caso, por ejemplo, de Sigma 2, que lo están situando también en un 20%, el rango de ascensión de los mismos que dicen que van a ir a votar. A partir de eso, usted acaba de decir lo que pasará en el PRM. En el PLD, ¿qué puede pasar entonces? Bueno, en el PLD hasta ahora lo que se puede visualizar es que quien tenga mayor operatividad mañana domingo en los colegios electorales puede ganar las elecciones. Es decir, nosotros hemos visto que 2 o 3 de las encuestas están dando ganador a Gonzalo Castillo y que 3 o 4 también de las encuestas están dando ganador al presidente Leonel Fernández del partido. Entonces, ¿cómo se va a concretizar esa voluntad en ese voto?
Eso entonces mañana estaría por verse, sobre todo en la movilidad del voto. Porque recuérdate que estamos en presencia de precandidatura, no estamos ni siquiera en presencia de un voto nacional abierto electoral, estamos en elección de precandidatura en un modelo de primarias abiertas que nunca lo habíamos tenido en la República Dominicana. Como conocedor, a su entender, ¿quién tiene más capacidad de esa movilidad que usted dice que será determinante? Bueno, hay más dinero en el ámbito de Gonzalo Castillo. Dinero no necesariamente más capacidad. No, más capacidad de movilización. Sí. Tiene que ver con el problema también de los recursos. Ahora, mejor estructura en términos de organización política la tiene Leonel Fernández, por una razón sencilla. Mejor estructura que de Danilo. Organización, pero no lo ve al interior del partido. No a lo interno del porque partido. No lo ve al interior, porque ahí hay un problema. Tú tienes que verlo al nivel de los electores. O sea, no al interior del partido. ¿Y en qué sería mejor la estructura de Leonel Fernández a nivel de esos electores? Electores nacionales. Por ejemplo, Leonel Fernández tiene una plataforma de 184,000 operadores políticos que tiene un cartoncillo, un cuadernillo de 40 electores por mesa. Danilo tiene una plataforma en la que tienen esos cartoncillos también 2.5 de dominicanos. Pero recuérdate que en el caso de esos 2.5 de millones de dominicanos que no van a ir a votar, porque si van a votar 2.5 millones a las elecciones del PLD, estaríamos hablando que por primera vez las elecciones primarias en la República Dominicana, inaugurando, subiría por encima del promedio de América Latina, incluyendo Uruguay y Argentina, que son los experimentados con sus primarias pasos abiertas, simultáneas, que no ronda sobre el 30 o el 35%. Pero tampoco iría a votar esos 185,000 que dice usted tiene Leonel en un padroncillo. No, 185,000, estamos hablando de cuadros políticos. Exacto. O sea, eso no es, porque tú cuando dices cuadros políticos, los cuadros políticos te van a votar. ¿Dónde es que está el escenario fuera? El escenario está en el elector que no es miembro de ningún partido, que es donde las dos encuestas, tanto la Mark Pain te sitúa un 49 y Sigma 2 te sitúa un 20. Entonces, quien tenga la capacidad de movilizar hacia el colegio electoral esos votos, entonces puede tener un resultado favorable en las primarias de mañana. En su experiencia, ¿qué cantidad de dominicanos usted cree que podrían votar mañana domingo? Yo pienso que un 35% máximo. ¿Eso es en términos numéricos? En términos numéricos estaríamos hablando de alrededor de no más de 2.980.000 electores. Entre PLDistas y PRMistas. Y PRMistas, porque recuérdate que hay algo también que esta primaria y el presidente de la Junta y la Junta del Pleno excluyó a los dominicanos en el exterior. O sea, los dominicanos en el exterior, que son unos 600,000 electores, están fuera del padrón para las primarias ahora. Entonces las primarias nada más se van a hacer nacionales. ¿Esa exclusión qué le pareció a usted? Fue una exclusión que a mi modo de ver fue inequitativa, injusta con los dominicanos en el exterior, un sector que remesa 7,000 millones de dólares, que contribuye realmente a este país, debió dársele el derecho de elegir y de participar en las primarias. Yo creo que debió garantizarse tanto, un poco más incluso, que el que está aquí. ¿Por qué? Porque el que está en el exterior tiene una forma, digamos, más determinada, más consciente de saber por qué quiere votar. Exacto. Aquí el dominicano, con esa serie de encuestas bombardeando a uno 24/7, pues se contamina todo. Exacto, y el que está en el exterior también y reclama su voto tiene un sentimiento de lar patriótico, de vínculo nostálgico, y participa muchas veces más en promedio que el propio dominicano, que se desentiende. Mucha gente se va a desentender de eso. Y se va para los resorts y se queda en su casa viendo otros. E igual va a pasar con los pueblos, ¿eh? Todos los candidatos, por ejemplo, de los pueblos creen que con esa movilidad que van a tener de llevar gente de aquí a votar a los pueblos están garantizando su voto. Y no necesariamente es así. Mucha gente irá, por ejemplo, a Pedernales, votará si puede, pero lo cogerá también para hacer turismo, y ver para su ver familia. A su gente. Mucha gente lo que va a ver su familia, va a haber un gran repliegue a partir de algunos pechudos que hasta en contra le votan del que le llenó el combustible, del que lo llevó a votar. Exacto, es una situación. Mire, estamos en esta recta final. ¿Qué le parece a usted? ¿Cuál es su lectura sobre
la decisión del presidente Danilo Medina de apoyar de forma pública a uno de los precandidatos? ¿No cree que abusó de su poder? ¿Usted cree que es correcto en términos políticos? Mira, el presidente Danilo Medina hizo lo que tenía que hacer, porque si tú tienes que al final de la semana doña Margarita Cedeño de Fernández endorsa el apoyo a Leonel Fernández, si él se queda con ese impacto, si se queda con ese impacto mediático, recuerda lo siguiente: Margarita, Leonel y Danilo, fuera de primaria, siempre fueron y han sido los tres mejores valorados en el PLD. Entonces, ¿Usted cree que fue prudente que el presidente, sí, además de su poder... Sí, tenía que hacerlo, porque es que entonces Margarita le pudo haber dado una situación de certeza, como diríamos, de knockout final. Él sale, el presidente sí salió y cometió algunos errores. ¿Cuáles? Por ejemplo, él dijo, quiso decir en 30 días, pero él dijo en 30 meses a Gonzalo le llevaban alrededor de 30 puntos. Entonces, cuando uno en el análisis político dice, bueno, pero ¿qué ha pasado? Es un error simple, sí. una palabra... No, yo digo, ¿qué ha pasado en 30 días que Gonzalo rebasó a Danilo? Y cuando uno hace el análisis político, uno no ve que del lado de la candidatura, por ejemplo, de Leonel Fernández, se haya cometido un error garrafal que plantee esa pérdida. Yo pienso que la presencia del gobierno, la presencia del Estado, la presencia de los ministros sí ha podido ir reduciendo el uso de poder de forma... del poder. Sí, yo creo que ha sido usado de forma... Sí, ha sido excesiva. Sobre todo, te digo la verdad, uno que aspira a este proceso democrático, que ya está en estos escenarios contribuyendo a la democracia, me duele mucho lo que pasó, por ejemplo, con el MAP, el Ministerio de Administración Pública, porque eso va a dañar el desarrollo. ¿Qué pasó con el MAP? Bueno, la situación, por ejemplo, de la violación de la Ley de Función Pública, posteriormente la justificación de que se puede ser ministro de 7 a 4. Pero lo que duele es que él lo haya dicho, porque de todos modos... Sí, que él lo haya dicho porque él es un símbolo. O sea, él... yo lo he visualizado símbolo ético, como un símbolo ético, pero un símbolo también de la administración pública. Pero a él en términos de persona, porque lo que él dijo no es nada nuevo. No es nada nuevo, pero él se parece, él venía siguiendo a un militón que acaba de fallecer, a don Raimundo. Él como que se colocaba en esa trilogía del defensor público y entonces ahora afectó un poco esa parte, pero ni modo, son los daños que está sufriendo o que pueden sufrir la democracia en este proceso. A decir suyo, entonces, no es determinante para este proceso ni la capacidad ni las condiciones de un candidato, absolutamente nada, sino la capacidad de movilidad económica. Lamentablemente, en un país donde la cultura democrática, donde el 50 o el 40% de los dominicanos son analfabetos funcionales, y una estructura de una empleomanía muy informal, esto puede afectar realmente la calidad de la democracia. La gente no entiende que estamos en un escenario importante. Por ejemplo, en estos momentos en la República Dominicana se está dando una expresión de la contradicción histórica de eso que Fidel Castro y Juan Bosch llamaban el Caribe frontera imperial, que no es más que la presencia de los chinos en una disputa política, geopolítica, por el control de los mercados y las zonas estratégicas. A la gente no le importa eso, no entiende, cree que las cosas van a salir. Sin embargo, mire esta situación. Por ejemplo, en el caso del turismo, en los últimos 3 meses, 145,000 turistas norteamericanos dejaron de venir a la República Dominicana. Entonces, tú tienes que tener respuesta y comprensión para eso. En un momento donde el desempleo en Estados Unidos, Salomón, está en un 3%, 50 años de su baja histórica. Antes de irnos a una pausa que tenemos ya pendiente, me gustaría saber cuáles son los candidatos que usted cree que ganarán. Su proyección. En el PRM, ¿cuál usted cree que podría ganar? Y en el PLD. Bueno, yo pienso que en el PRM ganaría Luis Abinader. Y pienso que en el PLD ganaría Leonel Fernández. Bien, vámonos a una primera pausa comercial. En 2 minutos estamos de vuelta. Bien, continuamos en esta interesante entrevista con nuestro amigo Freddy Ángel Castro, con quien estamos hablando sobre lo que acontecerá mañana en las primarias tanto del Partido de la Liberación Dominicana como del Partido Revolucionario Moderno. Me gustaría saber si usted cree que esta manifestación de apoyo de Danilo Medina a Gonzalo Castillo de alguna forma
endurece más la posibilidad de que luego de pasado este proceso, como habrá de ocurrir, haya una hermandad, haya una unión, una aglutinación del PLD. Sí, el PLD se va a unificar. ¿Se va a unificar? Sí, cualquiera que sean los resultados se va a unificar. Y te lo digo en el siguiente análisis. La dirección política del PLD está muy consciente de que tiene que mantenerse en el poder. De que tiene que mantenerse en el poder porque tú sabes que en el caso del PLD hay áreas muy importantes, incluyendo el comité político, que tienen inversiones que son agentes corporativos, gente que está en los negocios, en el sector privado, en el sector público. El interés particular de ellos los obliga a tener que unirse. Lo va a tener que unirse, claro. Y si otro litoral político le garantiza a una parte ese interés particular. El PLD es un partido político que ha dado notaciones de que ellos entienden que es mejor arriba con presión y no abajo con depresión. Pero eso no se puede y siempre. Tiene la experiencia política de lo que le pasó a Salvador Jorge Blanco. Yo no creo que ellos pongan los huevos en otras canastas. Ellos negociarán, porque te voy a decir algo. Cuando tú sacas la candidatura del ámbito presidencial en el terreno, como yo le digo, la candidatura en el terreno, que es municipal, congresional, ahí se está batiendo el cobre, ahí hay alianzas cruzadas. ¿Pero qué van a negociar? Si, por ejemplo, lo único que... La gobernabilidad. No, es que la gobernabilidad no es lo que está en juego, lo que está es un juego de poder político y usted lo sabe. Sí, pero, a partir de eso le digo, ¿qué es lo que se va a negociar? Si, por ejemplo, lo único que le interesa a Danilo que le garanticen es su subsistencia política. Y Leonel ha dicho... Leonel será después del 20. No, pero Danilo, la única forma de tenerla es ahora. No, pero Leonel ninguno cree en el otro. No, pero Leonel Fernández, aparte del problema de la reforma, también ha establecido que la reforma debe ser concertada y socialmente hablando. Y yo creo que hay otros puntos de la reforma constitucional que dan pie a una reforma política. Eso va a depender mucho, Adolfo, de cuál sea la variable del resultado de mañana. Si tenemos resultados, por ejemplo, apretados, ¿no es verdad? Que Leonel te gane por 10, por 5, 6 puntos. Leonel, obviamente, está más determinado a negociar políticamente con Danilo Medina una solución al problema electoral. Eso es un análisis que es factible. ¿Por qué? Porque si gana con más de un 20, entonces él no está bueno, si gana con más de un 20, entonces él tendría que evaluar la conveniencia o no de la reforma constitucional. Porque, por ejemplo, ¿qué es lo que se dice de la reforma? No es que la Constitución no se puede reformar. La Constitución siempre se puede y se debe reformar. Siempre lo que tú tienes que ver es la ley de procedimiento, el problema del voto de la matrícula, el asunto, por ejemplo, de la unificación de las elecciones, que son partes importantes pero del todo proceso. Eso estaba garantizado para cuando Danilo lo quería y aún así no se pudo. Bueno, lo que pasa es que entonces si tú haces la reforma en julio, entonces Danilo Medina iba a quedar habilitado para las primarias de este momento. Entonces, ¿qué significa eso? Que se iba a hacer la 39 reforma constitucional desde el poder para permitir que un presidente en el ejercicio del poder se presentara de nuevo a un mandato cuando el presidente Danilo Medina ha sido un dominicano privilegiado que en el 2015 no tenía la posibilidad y se le permitió, se le modificó la Constitución para que él fuera. Pero modificar esa misma Constitución que usted aduce en el 2020 sería también una lectura, que es la mía, decir al país que no es verdad que a Leonel ni a ninguno le importa ni la estabilidad democrática ni nada, sino que es un interés extremadamente político y por eso Leonel, quien durante varios meses le dijo a este país que la Constitución no puede ser modificada para beneficiar a un ciudadano, de repente estará de acuerdo con una modificación. Bueno, yo pienso que a la clase política le interesa la estabilidad política del país, porque si no tenemos estabilidad política en el país, entonces tendríamos una situación de ingobernabilidad total. ¿Y cómo se sostiene entonces, profesor, un discurso de que no la voy a modificar, modificar durante tanto tiempo, pero ahora me conviene tener a los danilistas, sí la voy a modificar porque me conviene? Pero se sostiene sobre la base de la amplitud de la reforma, porque mira, aquí hay temas de la reforma que ni siquiera han sido debatidos y no han salido, y son más importantes, óyeme bien. Pero los otros temas usted sabe como yo, que esos son el aderezo para entrar a hacer la modificación principal. Pero, por ejemplo, cuando tú tienes a Haití
en la situación que tú tienes en esta semana, de un estado de ingobernabilidad, un estado fallido, un estado que tiene crisis humanitaria, tú tienes que ver una respuesta política frente a ese problema. Entonces, ¿cómo tú vas a resolver eso en un enfoque constitucional? No, pero por ejemplo, está resuelto en la Constitución. No, por ejemplo. Usted es constitucionalista. Nuestra Constitución habla expresamente. No, pero no te estoy hablando del expreso constitucional. Yo te hablo de una amplitud de mira sobre la situación, por ejemplo, en Haití. Por ejemplo, en el marco del convenio del protocolo de 1936, que es el que define el régimen de frontera de la República Dominicana, ante la situación que tiene Haití, nosotros ya tendríamos que estar pensando que cualquier reforma importante a la Constitución de la República se tenga que hacer con un referéndum aprobatorio. ¿Por qué? Porque pudieran venir sectores supranacionales, superpotencias, que en la línea de impulsar una unificación de la isla pudieran trastocar. Yo estoy viendo mucho más allá, yo estoy sobrepasando. Pero que eso es imposible. No, es posible desde el punto de vista de que ese es un Estado fallido. ¿sabes? Bueno, precisamente ellos son un Estado fallido, nosotros somos un Estado constitucional democrático, ¿no es verdad? Que tenemos independencia. No tenemos por qué asumir necesariamente lo que quieran esas fuerzas externas, a menos que no seamos lo que siempre hemos sido, unos pusilánimes arrodillados. Ahí ya tú has hecho una conclusión al fondo. Pero yo no creo que tiene que ser así. No tiene que ser así, por lo tanto nosotros tenemos que revertir la fortaleza. Mire, ¿cómo sería más fácil la reconciliación? ¿Si gana Leonel o si gana Gonzalo? Yo pienso que si gana Leonel. ¿Por qué? Por una razón sencilla. Gonzalo ya ha dicho de manera enfática y abierta que él no tiene problema con apoyar a Leonel Fernández si gana las primarias. Pero tú no has escuchado eso del litoral de Leonel Fernández. Porque él no lo concibe mentalmente. Exacto, él no lo concibe, teóricamente no lo concibe. Entonces, ahí habría que hacer una situación de mayor catarsis. ¿Usted cree? Yo creo que Gonzalo no es más político que Leonel. Leonel no lo dice, no lo admite porque no le conviene admitirlo. Claro, porque... Pero a la hora del none yo creo que sería más fácil la reconciliación si gana Gonzalo. Por algo elemental, usted me corregirá. Lo elemental es que Danilo tiene 31 ministerios, Danilo tiene mayoría en el comité político, Danilo tiene mayoría en el comité central y tiene por ende la mayoría de las bases del PLD. Es más fácil que los pocos se adhieran a los muchos que los muchos se adhieran a esos pocos. Pero sin embargo, desde la óptica del presidente Leonel Fernández, él no ha estado contando con la estructura partidaria. Él está contando, realmente te lo digo, él estaría contando con una clase media que no es partidaria y sobre esa clase media, como te decía, perfilar la línea de lo que puede ser el resultado de la primaria. Tendremos que esperar para ver la amplitud, los márgenes y todo eso va a una línea de negociación. Yo lo que sí te digo a ti, con uno o con otro, la negociación política vendrá, más tarde o más temprano, pero vendrá. O sea, que no habrá un cisma definitivo en el PLD. No habrá un cisma definitivo en el PLD. Mire, quisiera preguntarle también, todas estas cosas que han pasado en términos políticos, sobre todo en el PLD, ¿qué enseñanza política pueden obtener los demás partidos y la sociedad en términos general? Bueno, yo pienso que primero llegamos a un balance de que necesitamos reencauzar la actividad política en la República Dominicana. La calidad de la democracia queda muy deteriorada. Tenemos que, posterior pase todos estos procesos, tenemos que reformar a profundidad la ley de partidos políticos, tenemos que mejorar el problema de la fiscalización de los topes de campaña y el financiamiento, tenemos que mejorar la sanción de los delitos electorales. Por ejemplo, tú tienes en Colombia que una senadora que se acaba de escapar de la prisión estaba presa por 15 años porque había comprado votos. O sea, eso todavía aquí sería impensable desde el punto de vista de la sanción electoral. Queda también, hay que revisar si es oportuno, sano, invertir prácticamente 2.500 millones de pesos dominicanos. ¿A usted no le parece obsceno eso? Sí, demasiado, en un país pobre, para que dos partidos al final se digan, al final habrá que reformar. Habrá que reformar. ¿Qué cuesta tanto la democracia? No debería costar tanto, pero a nosotros nos está costando más de ahí.
porque estamos hablando del financiamiento privado, de público de la campaña y el financiamiento privado. Ese financiamiento privado de la campaña prácticamente va a entrar en no menos de 3.000 millones de pesos. O sea, cuando tú haces la cuantificación, no solamente de lo que te gasta un candidato, hoy lo que te están gastando los senadores, los síndicos, los regidores y la gente que aporta, es una cuantía de una sangría en términos ya de que un en estas país. primarias estamos hablando de más de 5.000 millones. Sí, más de 5.000 millones de pesos y eso no puede ser. Nosotros tenemos que revisarlo. O nos quedamos sin primaria o vamos todos a primaria y de alguna manera entonces el sistema se justifica la inversión. De lo contrario, yo creo que es un gasto excesivo en democracia para nosotros. Leonel Fernández asegura que combatirá la delincuencia y la criminalidad, construirá acueductos y dotará de seguro médico a todos los motoconchistas. ¿A usted no le parece que Leonel no tiene moral política a partir de que fue 3 veces presidente y no suplió ninguna de esas necesidades? Bueno, Leonel es un candidato en campaña, Salomón. Muchas de esas cosas tendrán que ver con el comportamiento y el manejo de la prima del dólar, con el crecimiento de la economía que se ha ralentizado, según los que son lo que han dicho los empresarios, y va a tener que ver también con el crecimiento de la economía. Si lo que he dicho. Sí, porque por ejemplo hay cosas que dependen, que son inversiones que no están y no pueden estar en el presupuesto nacional. El presupuesto nacional, por ejemplo, ahora mismo que se acaba de mandar, tiene un déficit acumulado de unos 110.000 millones de pesos, que hay que buscarle financiamiento. Entonces, por ejemplo, para tú construir línea de metro, tú no tienes recursos pero disponibles en la economía. Para la lucha contra la delincuencia y la criminalidad. No, la lucha contra yo creo que la lucha contra la delincuencia y la criminalidad tiene que ver con un enfoque, un reenfoque de política estratégica en términos de esa seguridad. Y eso pasa por la reforma de las agencias que combaten el crimen en la República Dominicana. Muchas de las agencias que combaten el crimen en la República Dominicana están asociadas al crimen mismo en el territorio, al narcotráfico, a la permisibilidad, a los peajes. Y eso no es nuevo porque eso se ha estado debatiendo y sale en las agencias. Por eso es que tú ves que, por ejemplo, la jefatura de la policía y la misma Policía Nacional hace un par de años tuvo que mover a toda la cúpula dirigencial del DICRIM, o sea, en función de... Sí, hay que reformar eso. Sí, pero una cosa es reformar habiendo sido 3 veces presidente, porque no lo hizo nunca. Bueno, el problema es que cuando tú estás en el desarrollo de un Estado como tal, por ejemplo, el gobernante de turno afronta necesidades que son inmediatas que tienen que ver con los cambios de los procesos. Por ejemplo, en 1966 tú no le podías pedir a Balaguer que construyera un metro, la prioridad del Estado era otra. Danilo, que ha dejado, por ejemplo, un sistema 911, que es magnífico, te ha dejado, por ejemplo, un proceso de revolución digital, en términos de las escuelas, la construcción de aulas. El gobernante que llegue, sea quien sea, ya no tiene la prioridad, no tendría la prioridad de estar construyendo el 4% en aulas, sino que tendría que redireccionar ese 1%, por ejemplo, a alta tecnología y desarrollo de tecnología. Como estamos en una etapa faraónica, cada presidente que lo ha sido 2 o 3 veces tiene que continuar para dejar su impronta. No, una etapa faraónica. Lo que estamos diciendo es que en el caso de que el presidente Fernández sea candidato y logre la candidatura, que no tiene ningún impedimento constitucional, él podría y debería retomar temas que son urgentes, que corregir los entuertos de sus gobiernos. Claro, y los entuertos también que no se han podido corregir, que son los entuertos históricos, porque, por ejemplo, tú tienes un tema, la viabilidad en Santo Domingo es un problema que está latente. Profesor, el papel que ha jugado la Junta Central Electoral en todo este proceso, ¿qué le parece a usted? Yo le doy como un balance positivo. Ellos han hecho un gran esfuerzo, están haciendo un esfuerzo concentrado, han tratado de que las primarias se monten bien, han hecho y observado los requerimientos de los partidos políticos, han aumentado la cuota en términos de supervisión. El software, por ejemplo, es un software aislado que se ha conectado y se va a conectar ya a la hora de la transmisión del proceso. ¿Qué le queda a la sociedad respecto a la Junta en este proceso? Bueno, lo que particularmente yo hubiese querido es que la Junta hubiese aumentado el umbral de verificación del voto en términos del cotejo, no por sospecha, ni porque yo crea, esa Junta es honorable. Bien, con esa honorabilidad vámonos a una segunda pausa comercial. Cuando regresemos usted puede continuar ahí mismo en ese punto.
Bien, continuamos con esta interesantísima entrevista con el profesor Freddy Ángel Castro. Antes de irnos a una pausa comercial, él hablaba sobre el papel de la Junta y por qué favorece el reconteo. Mira, sobre el reconteo, más que el reconteo es el cotejo del voto. A las 4 de la tarde... Póngale el nombre que usted quiera, Sí, vuelve a sí, contar, sí, contar lo mismo. pero especificar para tu público, que es a nivel nacional, especificar lo siguiente, porque mucha gente todavía no sabe esto. El técnico operativo de la máquina va a decodificar y la máquina va a tirar el acta final, que es el acta electrónica. Entonces, con una media promedio, en términos de lo que puede ser el colegio, 350 o 400, que es lo que más va a haber en un recinto por colegio, cuantificar al nivel presidencial esos datos. Esto se hace o se solicitó en función de lo siguiente. Nuestro sistema es un sistema Birken, es un sistema de plan piloto que queremos que se utilice en las próximas elecciones nacionales, pero de alguna manera no se pudo. La Junta Central Electoral lo que dijo, bueno, lo vamos a elevar hasta un rango de un 20%, vamos a cotejar posteriormente los resultados, pero vamos a transmitirlo. Uno ya lo que espera entonces que si no se van a cotejar, se van a transmitir, entonces que la Junta Central Electoral, por ejemplo, las diferentes plataformas de medios, de canales de televisión y todo eso, se habiliten los software para que se reciba la data en los canales y ya pueda haber una especie de un cruce comparativo de los resultados que se transmitieron. Claro, eso es lo que ya es la realidad que tenemos que ver. Revestir de credibilidad a la Junta Central Electoral, el proceso, sí. Porque recontar manual 50% no tenía sentido. No es que no tenía sentido, cotejarlo. Porque oye que lo que pasa, Salomón, cuando tú tienes un colegio refundido, tú tienes 1.477 y pico de colegio ahora que tú vas a contar. Como quiera tú vas a contar 1.477. Pero no si lo tú lo mismo habías que hecho... 50% de 7.000. Sí, pero lo había pasado, por ejemplo, a un rango mínimo de 3.500, un 30, un 35%, que es más o menos el promedio. Pero ya yo creo que eso ahora mismo ya no tiene ninguna importancia en este momento en que nosotros estamos. Imagínense por un segundo que haya una diferencia en el conteo manual y lo que hace la Junta. Bueno, es muy simple. Estaríamos sometiendo al país en una crisis innecesaria en términos políticos. Pero pudiera ser, porque mira, la Junta para mañana, y ha sido la Junta muy inteligente. Oye lo que ha hecho la Junta. La Junta tiene dispositivos de base, es decir, equipos de reserva. ¿Qué son equipos de reserva? Por ejemplo, Junta del Distrito Nacional. Ahí pudieran haber, por ejemplo, 10 máquinas, que son las máquinas que se van a utilizar en caso de que, por ejemplo, al encendido, al iniciar, esa máquina no funcione, porque son equipos electrónicos. Entonces la Junta lo ha previsto, incluyendo también declaraciones de ellos mismos que han dicho que, por ejemplo, en el caso de la transmisión, suponte un dato muy simple, que el módem no conecte con la transmisión a Internet. ¿Qué se hace? Bueno, yo voy a orientar al país en función de lo que ha dicho el mismo. Es que nada se hará a través de Internet. Sí, la transmisión del dato es Internet, claro que sí. La data, óigame bien, hermano mío, la data a las 4 de la tarde hay una interconexión de módem a través de UCV y el UCV va a articular la ruta de envío al servidor central pero eso del es cuando dato. se tengan ya los datos, digamos, ya de la totalidad. Pero en principio lo que se está haciendo en los colegios no va al Internet. No va al Internet. O sea que no hay posibilidad de un hackeo como algunos han querido vender. En la data, en la ruta crítica, cuando conecte el equipo, en la ruta crítica, cuando conecte el equipo, pero yo no quiero... Usted favorece el conteo de un 20%, no más de ahí. Ya, exacto, ya. Lo bueno sería pedirle a la Junta de que donde lo vaya a hacer, lo haga antes de la transmisión. Porque como quiera que sea, eso no va a afectar el resultado. Ya un conteo de un 20% es una muestra buena, una muestra aceptable. Lo único que le pudiera hacer la Junta es hacer el conteo de verificación. Mire, a mí me parece desacertada total y absolutamente una decisión que ha tomado la Junta Central de dar de forma gratuita el duplicado de la cédula, que es hasta el viernes pasado. ¿Usted no cree que no debió hacerlo la Junta? Porque esto solo sirve para que quienes quieran vender el voto sacan un duplicado, van y votan o venden la cédula. Y además sirve para hacer cortes internacionales con las cadenas que están aquí,
las cadenas internacionales para que traten de mostrar que tenemos un nivel de desorden, un nivel de improvisación. Si la Junta iba a dar esa dispensa, debió darlo en el último mes y que realmente el que tuviera alguna necesidad cambiara su plástico y su cosa, pero hacerlo en las últimas 72 horas nos está reflejando de nuevo una situación de crispación, de tensión, de gente, y yo creo que simplemente para la no Junta debió, querer complacer a todos. no debió cerrarlo y punto. O si lo iba a abrir, hacerlo con un proceso gradual de un mes. Mire, hasta tal fecha ustedes tienen esta disponibilidad del duplicado gratis. Muchas de esas cédulas que están ahí no son reales necesidades de las personas, son para los negocios, para vender el voto mañana en los colegios. Y entonces engañan a los partidos políticos porque tienen un duplicado. Te venden la cédula y van y votan por el que ellos quieren. Por lo tanto, esas compras de cédulas, eso ya no tiene sentido. Los partidos políticos y los operadores políticos que están invirtiendo su dinero en eso lo están engañando. Mire, hemos crecido políticamente en el país. Tenemos dos nuevas leyes, una ley de partido y otra nueva ley electoral, ambas objetadas en muchos de sus artículos. ¿Usted cree que ciertamente ha habido un crecimiento? No, no ha habido crecimiento de la democracia. ¿No? No ha habido un crecimiento de la democracia. A pesar de leyes no, nuevas y a pesar todo de eso. esas leyes, mira, esa ley de partidos políticos y agrupaciones, eso es totalmente defectuoso. Sí, pero algo de bueno tiene que tener. El Tribunal Constitucional, claro. El Tribunal Constitucional ha tenido que hacerla de legislador positivo en varias disposiciones. Fíjate un dato importantísimo de la ley de partidos que no se puede implementar. El fiscal electoral para los delitos electorales no ha podido llegar. Entonces, también el asunto que tiene que ver con el dispendio de los recursos. ¿Qué debió hacer la Junta? ¿Qué debió tener la ley? Que todos los partidos políticos que quisieran hacer primaria lo hicieran con fondos propios y no con fondos públicos. Entonces, todo eso queda a deber, pero vamos a tratar de que las cosas mañana salgan bien, que después se le pueda hacer una auditoría forense, al propio sistema para ver qué hay que corregir, que yo creo que es mucho de esa ley de partidos políticos. Mire, Gonzalo Castillo comete un gazapo en términos de que dice, le hace una pregunta, él dice que cuando sea presidente va a reunir las tres causales en una mesa para que se pongan de acuerdo. Eso es con relación al aborto. Pero Leonel Fernández comete otro gazapo, a mi modo de ver, que es que dice que en torno a este mismo tema, que sea el constitucional el que tenga que legislar sobre el aborto. ¿Cuál es su valoración sobre estas dos versiones? Yo pienso que ese es un problema de la sociedad dominicana. Ahí la expresión social, la tensión social está dada en ese tema. Para mí, te lo digo hoy, como propuesta al país, la mejor salida a ese tema es que se convoque a un referéndum nacional aprobatorio. Que lo que digan los dominicanos y las dominicanas referente a ese tema sea lo que se haga en términos políticos. O hagamos lo que establece la Constitución, porque ya está establecido, no hay que ir a referéndum si la Constitución establece la garantía de la vida desde la concepción. Bueno, exacto. Entonces no es necesario. Pero yo lo que quiero saber es su valoración, ¿qué no la suya en términos, sino de lo que han dicho estos dos políticos que van a dirigir al país. Bueno, uno va a reunir a las tres causales y el otro deja al tribunal, como si el tribunal fuese un legislador positivo que puede hacer leyes. Mira, primero, sobre que va a reunir las tres causales, yo prefiero dispensarlo, darle una indulgencia a Gonzalo Castillo sobre ese tema porque eso es terriblemente mal. ¿Y lo que dijo Leonel? Y sobre lo que dijo Leonel Fernández, yo pienso que él está copiando el modelo del Tribunal Constitucional español. Si esto va al Tribunal Constitucional dominicano, esto óyeme lo que te digo, en el Tribunal Constitucional dominicano esto se decidiría a favor de que se mantenga la disposición constitucional. Finalmente, como politólogo, ¿qué cambios necesita el país en ese sentido? De la forma más breve, porque se nos ha agotado el tiempo. Bueno, yo pienso que el país necesita reencontrarse a sí mismo después de este proceso político, electoral. Yo pienso que tenemos que hacer también una redefinición del alcance y la dirección del Estado, y los dominicanos y las dominicanas que no se vuelvan locos, que después del 6 de octubre hay un día más
en el calendario nacional. Bien, con esta exhortación suya, para mí ha sido un placer tenerlo aquí en mi programa Verdades al Aire. Gracias por la invitación. Vámonos.